Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la semana 15 y a la lección 14. Parece mentira que ya estamos a mitad del estudio. Buen tiempo para reflexionar, examinar nuestro corazón y ver dónde estamos. Doy gracias a Dios por cada una de ustedes y mi oración es que podamos permanecer en Él y que podamos terminar las 30 semanas de este estudio juntas y al final ver cómo el Señor nos ha crecido, compartir y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha crecido a través de este estudio. Les recuerdo y las exhorto a que continúen invitando, no es tarde, no importa que estamos a mitad del estudio, todavía hay tanto que aprender acerca del Señor, así que continúen invitando y trayendo otras a estudiar su palabra, a ser tan bendecidas como ustedes están siendo bendecidas a través de pasando tiempo en la palabra del Señor. Así que hoy estamos estudiando el libro de Joel y el libro de Abdías. Estos dos libros se enfocan en el día del Señor. Esta frase no se refiere a un periodo de 24 horas, sino a un tiempo en el que Dios de manera sobrenatural viene a traer juicio justo, un juicio justo por el pecado. Ese día será de calamidad para los que han rechazado a Dios y no se han arrepentido y corrido hacia Él. Y será de bendición para los que han venido a Él con un corazón contrito, en arrepentimiento y han cambiado su rumbo. El libro de Joel, amadas, no se trata de Joel, de la misma manera que el libro de Abdías no se trata acerca de Abdías, sino que estos libros son acerca de Dios, de su carácter, de su paciencia, su compasión, su justicia, su perdón, su misericordia, su redención. Porque Él es lento a la ira y sobreabundante en amor, nos persigue y nos advierte sobre su juicio y nos ofrece una salida, nos ofrece restauración, redención y una esperanza eterna. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, que Dios nos advierte sobre su juicio y nos ofrece redención, restauración y esperanza eterna. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, la esperanza de Dios para el que se arrepiente, en el libro de Joel. Y la segunda división, el juicio de Dios para el que no se arrepiente, en el libro de Abdías. Así que las invito a que abran sus Biblias al libro de Joel y puedan poner un papelito para marcar dónde está Abdías y que juntas oremos. Señor, venimos delante de ti en reverencia, Señor. Padre, nos postramos a tus pies, Señor, reverentes por quien tú eres, Padre Celestial, porque tú eres Dios soberano, Dios fiel, porque tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, en ti no hay variación de sombras. Tu compasión es ilimitada, Señor. Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Padre, delante de ti venimos, Señor, con corazones gozosos por ti, Señor, y queremos que nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor, y a ver, a reconocer ese pecado que está escondido dentro de nuestro corazón y que lo podamos confesar, te lo podamos confesar a ti, Señor, y que podamos en verdadero arrepentimiento entregarlo a tus pies, Señor, y huir de ese pecado. Señor, ayúdanos a ser prontas a tener convicción, a confesarte en nuestro pecado, a venir delante de ti con lamento, con clamor, Señor, que nuestro corazón duela por lo que te duele a ti, mi Rey. Señor, ayúdanos a enamorarnos más y más de ti cada día, Señor. Padre, en estos momentos en que entramos en tu palabra, Señor, te damos gracias por tu presencia y te pedimos que nos abras el entendimiento
Señor, y que abras nuestro corazón, que lo prepares para recibir tu palabra, Señor, para que sea una semilla que se siembra profundo en nuestro corazón y que pueda echar raíces y un buen fruto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta semana, con el profeta Joel, estamos de regreso en el reino de Judá o el reino del sur. El nombre Joel significa Yahweh es Dios. Conocemos muy poco acerca de quién era el profeta Joel, aparte del nombre de su papá que se menciona en el versículo 1 del capítulo 1. No conocemos mucho más. Como no nos dice tampoco quién estaba reinando en Judá en el tiempo en que él está predicando, tampoco sabemos el año específico o la época en que profetizó. Ahora, lo que sí sabemos es que el pueblo estaba viviendo momentos muy difíciles y Joel los toma muy en serio. Y Joel nos da la causa de esta dificultad y advierte al pueblo sobre el pecado. Joel nos dice que hubo una invasión de langostas terrible que destruyó la tierra, parecida a la plaga que Dios desató en Egipto, pero mucho peor, como algo que nunca antes habían visto. Y esta plaga no era esta vez para defender al pueblo de Dios, sino en contra de su pueblo. Un enjambre de langostas, un animal muy parecido al saltamontes, es una plaga voraz. Tiene la capacidad de destruir la agricultura de una ciudad en semanas. Además, tienen una alta capacidad reproductiva, por lo que la destrucción es larga, aunque la vida de la langosta es corta. Pero cuando muere la langosta, arrasa con toda lo verde, las hojas verdes, los tallos, como leímos ahí, toda la planta. Y cuando termina, la langosta adulta deja cientos y cientos de huevos enterrados en la tierra y se van. Y en menos de 10 días comienza un ciclo de vida nuevo para estas langostas nuevas y continúa la destrucción. Para nosotros hoy es bien difícil imaginar la magnitud de esta destrucción y la desesperación que debe haber causado, porque para nosotros esto no es algo común. Pero imagínense lo devastador que debe haber sido el levantarse en una mañana y que todo tu sembradío haya desaparecido. Ellos comían lo que sembraban, así que no había que comer. Y fue un colapso total de la economía del país. Algo que sí podemos entender. El profeta Joel anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar su pecado y su rebelión. Y hace un llamado a los ancianos, a los líderes del pueblo, a que despierten y presten atención y le cuenten esto a sus hijos y los hijos a sus hijos, lo terrible de esta situación, a testificar acerca de esto. Llama a despertar a los borrachos. ¿Por qué? Porque ya no habrá más vino. Despierten y vean la magnitud de este problema. Examinen su corazón. Y no solo, como vimos en las escrituras, no solo los viñedos se afectaron, también las higueras, el trigo, la cebada, los olivos. No había aceite, nos dice el versículo 10 del capítulo 1. No había aceite, ni granada, ni manzana, ni coco, porque las langostas arrasaron con todo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse, ¿verdad? No había gozo en el pueblo, pero no había gozo porque habían dejado de buscar la presencia del Señor. Solo en Él hay plenitud de gozo. Joel llama al pueblo de Judá a parar en alto y a examinar su condición. Dios en su gracia y su misericordia los llama a examinar sus corazones, a arrepentirse y a regresar a Él. Amadas, y Dios es el mismo ayer,
hoy y para siempre. Ese mismo Dios lleno de gracia y misericordia que les envió estas advertencias, que llama a los perdidos, a los pródigos, a los rebeldes, a los autosuficientes, a reorientar su brújula y a venir a Él, hace eso mismo hoy. Hoy nos llama a nosotros, sus hijos rebeldes, a regresar a Él. Y algunas de ustedes yo sé que piensan que Dios solo se interesa en ti cuando haces las cosas bien, cuando haces cosas buenas, cuando tienes todo bajo control. O que Dios solo escucha tus oraciones cuando te portas bien, cuando obedeces. Y aquí, amada, lo que vemos es lo contrario. Dios persigue al rebelde, al que anda huyendo. Lo vimos con Jonás. Dios persistentemente persigue al que anda corriendo y huyéndole. Y yo soy evidencia viva de que eso es así. Y quizás tú hoy estás huyendo del Señor o tienes un familiar que está huyendo del Señor, tu papá, tu hermana, un hijo o una hija pródigo. Pero podemos estar seguras y puedes estar segura que Dios los persigue y nadie puede correr más que Dios. Él es persistente. Te persigue a ti, me persigue a mí y persigue a tu ser amado que anda en rebeldía. Y no nos persigue con ira, sino con su gracia. Y nos atrae con lazos de amor. Y nos ofrece lo que no nos merecemos, su gracia infinita. Joel llama a los líderes a dirigir al pueblo en arrepentimiento y hasta les da un paso a paso. Proclamen ayuno, que el deseo de regresar a los caminos del Señor sea más grande que el hambre, más grande que el deseo de comer. ¿Verdad? Eso lo podemos entender. Y les dice, convoquen una asamblea donde todos se unan a clamar al Señor de corazón. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Y ese día del que habla Joel, para ellos es presente, pero también es futuro. Presente en lo que estaban viviendo, que era juicio del Señor, aunque a menor escala, pero futuro cuando Cristo regrese en toda su gloria y su esplendor a juzgar al mundo por el pecado. El Señor en su misericordia usa las langostas para advertir al pueblo y llamarlos al arrepentimiento y a que regresen a Él. Dios no es responsable por el pecado, ni por la rebelión de Satanás, ni por la desobediencia de Adán y Eva, ni por la tuya, ni por la mía. Pero a veces, no siempre, a veces usa circunstancias difíciles en este mundo caído para llamarnos a despertar, para llamarnos al arrepentimiento y a volver a Él. Y muchas veces, hasta cuando escuchamos de estas situaciones que están sucediendo en alguna parte, nos preguntamos, ¿pero por qué Dios permitió que esto le sucediera a esta gente inocente? Pero en realidad la verdadera pregunta debería ser, ¿por qué no hemos sido afligidos nosotros? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no hemos sido destruidos de esta manera? Porque se nos olvida mirarnos en ese espejo espiritual que nos hemos venido mirando en estas semanas y ver cuán lejos estamos en realidad de Dios. Y reconocer nuestro pecado y venir corriendo ante Él. En su misericordia, porque Él es lento a la ira y abundante en amor, espera pacientemente por ti, por mí, por nuestros amados, para que regresen a Él. Despertemos de nuestro letargo. Miremos los tiempos en que vivimos, la escasez, la economía. Prestemos atención a las advertencias de Dios. Recordemos su llamado a arrepentirnos y clamemos a Él. En el capítulo 2,
Joel describe el juicio en el futuro. Vendrá un pueblo grande y fuerte. Será un día de tinieblas y oscuridad, de nubes y densos nubarrones. Este anuncio debe haber sorprendido al pueblo de Judá, porque ellos esperaban con ansias el día del Señor. ¿Por qué? Porque como Jonás, ellos esperaban que ese día era de juicio para sus enemigos, pero no para ellos, porque ellos eran el pueblo escogido. Y Joel les dice, ya ha venido juicio a través de las langostas para ustedes, pero lo peor está por venir. Examinen su corazón y tomen acción para que no tengan que vivir lo terrible del día del Señor. Mas el Señor en su bondad y misericordia les dice, amados míos, vuélvanse a mí de corazón, con ayuno, llanto y lamento. No necesito que se rasguen la ropa. Eso es una manifestación externa para la gente. Lo que yo quiero de cada uno de ustedes es que se rasguen su corazón, que su corazón les duela y se rompa a causa de sus ofensas en contra de mí, y que eso produzca en cada uno de ustedes un arrepentimiento genuino. Vuélvanse al Señor, amadas, un llamado a volver porque Él es paciente, bondadoso, compasivo, lento a la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Dígame si esto no es motivo de celebrar, de agradecerle, de adorarlo por su paciencia, porque es lento a la ira. Gracias, Señor, porque es sobreabundante en amor. La esperanza de Dios para el arrepentido es ese amor y ese arrepentimiento que Él nos da, ese poder de arrepentirnos. Dios nos dice de su juicio, nos advierte de su juicio y nos da una salida, nos da la fórmula para evitar su juicio. Qué misericordioso es nuestro Señor. Hay esperanza aún en medio de este juicio. El arrepentimiento es un regalo del Espíritu Santo para que volvamos a Él. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es una persona como lo son Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo demuestran unidad y perfección. Las tres personas de Dios obran en armonía para lograr su propósito. El Espíritu Santo mora para siempre en cada creyente, nos revela la verdad de Dios, nos da convicción por nuestros pecados, nos lleva al arrepentimiento y nos transforma para aumentar nuestro amor por Dios y nuestra obediencia hacia Él. El profeta Joel llama a los líderes y a todo el pueblo a clamar al Señor en arrepentimiento. Y Él se une en ese clamor. Y en el versículo 18 vemos que Dios los escuchó, se compadeció y respondió y los perdonó. La misericordia de Dios nos ofrece esperanza. Dios siempre responde a un corazón verdaderamente arrepentido. Dios les promete defender a su pueblo arrepentido y restaurar lo que las langostas se comieron. Dios restaura no solo físicamente, sino que cuando le entregamos el corazón, lo restaura y nos da uno nuevo. Su compasión restaura al arrepentido. Joel los llama a confiar en Dios y a seguir adelante con fe y con alabanzas por lo que Dios ha hecho y por lo que hará. Aun cuando no lo vemos, sabemos que lo que Él ha dicho se cumple. En el versículo 28, Joel nos habla de un tiempo futuro de máxima restauración, de bendición en el que hay un derramamiento del Espíritu, una restauración espiritual. Y eso lo vimos en el día del Pentecostés, ¿verdad? Eso era futuro a ellos. Aún en medio del juicio hay esperanza,
la compasión de Dios en acción. En el capítulo 3, Dios promete reunir a la nación esparcida y maltratada y regresarlos del exilio. Y esta promesa se cumplió en parte con el regreso del exilio en Babilonia y se cumplirá con la reunión de Israel en los últimos días. Y Dios juzgará a las naciones rebeldes y vengará el maltrato contra su pueblo, reuniéndolos para un gran juicio. Mas el Señor será un refugio y fortaleza para su pueblo. ¿Qué aprendemos en este libro de Joel? Aprendemos que Dios promete salvación al arrepentido y esperanza en medio de juicio. El mensaje de Joel trae esperanza en medio del juicio. Nos recuerda que Dios es paciente, lento a la ira y sobreabundante en amor. Por su gracia nos persigue, nos reorienta y nos restaura. ¿Cómo te anima el mensaje de esperanza de Joel? ¿Cómo has recibido su llamado al arrepentimiento de corazón? Dios siempre responde ante un corazón arrepentido. Miremos la segunda división, el libro de Abdías. Este es el libro más corto del Antiguo Testamento. Aquí vemos que Judá sufre violencia y maltrato de parte de una nación hermana, de Edom. Edom es una nación hermana porque eran los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Así que son descendientes de Abraham igual. Abdías anuncia el juicio de Dios contra Edom, porque es una nación llena de orgullo, nos dice de soberbia, con falta de compasión, con un sentido de superioridad. Se creían más sabios que nadie. Ustedes se acuerdan que desde el principio hubo tensión, desde el vientre de la madre hubo tensión entre estos dos hermanos gemelos, entre Jacob y Esaú. Desde la historia de Israel lo hemos visto, lo vimos en el Éxodo y lo seguimos viendo hoy. Las consecuencias de ese roce entre dos hermanos. Y en los primeros 16 versículos del libro de Abdías, el profeta anuncia que la justicia de Dios destruirá la maldad. Dios gana, la victoria es de Dios. Dios ve su corazón igual que ve nuestro corazón. Dios ve el corazón del pueblo de Edom, ve su hostilidad, sus prejuicios, su impaciencia hacia un pueblo hermano. Y esto hace que el pecado sea peor. Y soberano Dios, dice, derrumbará a Edom. Solo Dios tiene el control absoluto en su soberanía y el poder absoluto. Lo tuvo ayer, lo tiene hoy y lo tendrá para siempre. Nada puede frustrar los planes de Dios porque Dios es soberano. Ni siquiera la maldad de Edom, ni siquiera la maldad que vemos en el mundo hoy. Nada frustra los planes de Dios. El pecado de Edom era el orgullo. Creían que se mandaban a sí mismos, que estaban en control sobre todo, que tenían más control en lugar de Dios tener control sobre ellos o sobre su vida. El orgullo consume y corrompe el corazón. Mas Dios en su compasión envió al profeta Abdías a anunciar su juicio. Hay esperanza para el que se arrepiente. Dios siempre responde a un corazón arrepentido. En el versículo 15 les anuncia que el día del Señor está cerca. Advertencia, está cerca. Y como hiciste, se hará contigo. En Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que él bendeciría a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Y Edom maldijo a Israel una y otra vez. Dios ve
amadas, Dios ve cuando sus hijos son maltratados, discriminados, menospreciados, cuando hay violencia en contra de sus hijos. Pero esto no perdurará. En el tiempo de Dios, Él traerá su justicia, mas no antes de ofrecer su misericordia, como vimos con el pueblo de Nínive. En el día del Señor, cuando Dios destruya el mal, su fidelidad liberará a su pueblo. En los versículos 17 al 21, Abdías anuncia la esperanza de Dios en medio de su juicio. A los que se arrepienten, siempre hay esperanza, siempre hay misericordia y siempre Dios espera arrepentimiento. El día del Señor, el pueblo de Dios será liberado, será santo y recibirá su herencia. Aleluya, Señor, gracias. La fidelidad de Dios hacia su pueblo es esa. Dios no nos prometió que en esta vida no tendríamos sufrimientos, que no tendríamos dificultades, que una vez viniéramos a sus pies y los recibiéramos como Salvador, la vida sería color de rosa y todo sería perfecto. Dios no nos prometió eso, ¿verdad? Su palabra en Juan 16:33 nos dice lo contrario. Nos dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La victoria es de Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, la victoria final es nuestra. Esta vida que vivimos es corta y pasajera. Este sufrimiento es corto y pasajero. La vida eterna, es larga y es nuestra herencia. El sufrimiento nos puede cegar, nos puede nublar la mirada o no nos deja ver la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios en su bondad envió a los profetas y al Espíritu Santo y a nosotros nos dejó su palabra para recordarnos que Él está ahí con nosotras, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del llanto a solas. Dios nunca nos deja. Si hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos sido selladas con el Espíritu Santo. Y ese sello es permanente y es la garantía de nuestra heredad. Gloria a Dios y aleluya. Toda la humanidad enfrentará el juicio final en el día del Señor. El sello del Espíritu Santo en tu vida y en la mía nos garantiza que Cristo ya tomó mi lugar y pagó por mi pecado y el tuyo y recibió la ira de Dios. Esa ira de Dios que me tocaba a mí cayó sobre Cristo Jesús. Y ahora cuando Dios Padre me ve la justificación de Cristo sobre mí. Wow, ¿verdad? La gracia y misericordia de Dios. Y esa es la esperanza que ancla a Israel a través de su historia y es la misma esperanza que nos ancla a ti y a mí como creyentes. Podemos confiar en Dios soberano. Podemos confiar que destruirá el mal una vez y para siempre y que sus hijos recibirán su herencia. La vida eterna, una eternidad en la presencia del mismísimo Dios del universo. No me lo puedo imaginar. Abdías concluye su libro con el versículo 21. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Y en este libro aprendemos que su juicio sobre la maldad establecerá su reino para siempre. La justicia de Dios nos da esperanza. Soberano Dios juzgará el pecado y restaurará su creación el día del Señor. ¿Cómo vivimos tú y yo en la espera de este día por venir?
Si crees en Cristo como tu Salvador, que pagó por cada uno de tus pecados en la cruz y te envió el Espíritu Santo a morar en ti, vives sabiendo que el Espíritu Santo te revela la verdad de Dios, transforma tu vida y aumenta tu amor por Dios. ¿Cómo hemos de vivir? Vivimos aprendiendo a oír su voz en su palabra, su susurro en el viento. Aprendemos a buscar más de Él, a pedir que nos guíe a diario, momento a momento. Recibimos convicción por nuestro pecado y nos gozamos en la forma en que Él nos permite crecer espiritualmente. Mi confianza está en Él, en su carácter, en quien Él es. ¿Vives con esa esperanza? ¿Qué falsa creencia acerca del carácter de Dios te está impidiendo descansar en su justicia y su plan soberano? Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Dios tiene grandes planes para ti, para tus hijos, para tus padres, para tu familia. Su plan es siempre bueno, agradable y perfecto. Pasa tiempo estudiando su carácter, sus atributos, quién Él es y cómo Él se revela a sí mismo en su palabra. Él es bueno, justo, paciente, lento a la ira y sobreabundante en amor, compasivo, lleno de gracia y misericordia, soberano, fiel. Y en Él no hay variación de sombra, nunca cambia. Oremos. Señor, te damos gracias por quien tú eres, te damos gracias por tu soberanía, porque eres un Dios fiel. Señor, te pedimos que en este tiempo en que vamos a entrar en un tiempo de descanso, mi Rey, y de celebración, que nos ayudes a confiar más en ti, que nos ayudes a crecer nuestra dependencia en ti y a descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amada, gracias por estar con nosotras. Que tengan una bendecida Navidad. Feliz Navidad a todas y nos vemos en enero. Dios les bendice.